Las instituciones y administraciones públicas, conscientes de la situación de desventaja en la que se encuentran los espacios rurales, han desarrollado acciones que pretenden ayudar a la activación de dichos territorios. Una de las herramientas más comunes ha sido la creación de marcas territorio, con un variado número de ejemplos en la propia provincia de Castelló, como serían Castelló Ruta de Sabor, Plana del Arc, Castellón Escenario Deportivo o diferentes iniciativas deportivas como Peñagolosa Trails. Estas marcas territorio conseguirían impactar en sus espacios de acción positivamente en unas dimensiones económicas, mediáticas e identitarias, ya que ayudan a que la gente de dicho territorio cuente con un mayor orgullo de pertenencia. Por tal razón, pese a que estas iniciativas suelen tener un origen institucional, deberán involucrar a la ciudadanía para que se resalten sus valores compartidos y se sienta identificada. El verdadero riesgo de las marcas territorio radica en conseguir un equilibrio para que el mantenimiento de los espacios naturales y la integridad de los destinos turísticos no sea puesto en peligro por la promoción de estas acciones.